Saludos motoristas, el día de hoy te voy a presentar una moto no muy común en las calles, pero la verdad es que me gustó mucho. Llegó al taller hace ratito, le hicimos el servicio preventivo, el primer servicio de 500 kilómetros. Y sin más preámbulo te presento la SF501 de MB Motos. La verdad es que es una moto que está muy bonita y la vamos a conocer. No le vamos a poder dar una vuelta porque no tengo el permiso del dueño, pero sí la podemos conocer. ¡Vámonos! Pues primero que nada hay que ver las formas, y las formas son muy conseguidas. Es una moto muy estética. No es precisamente mi estilo, pero sí me gusta mucho. Se ve musculosa, se ve ágil, se ve cortita, aunque el tamaño se puede decir que es promedio. Y pues podemos empezar con las amenidades que trae. Aquí trae un tapón de gasolina con bisagra para que no se nos pierda. Tenemos un tablero digital bastante completo, aunque de una vez te aviso que el medidor de gasolina no es precisamente preciso, sobre todo ya bajando la mitad. No es tan exacto, pero es un buen tablero. Prendemos. Nos vamos a las luces, que tiene luces de posición, luces bajas y luces altas. Claxon óptico, obviamente trae claxon normal, direccionales. Al otro lado un stop bastante bonito, con unas direccionales discretas pero estéticas, y así se ve el stop. Muy bien. Trae su killer, marcha, luces y, como no puede ser de otra manera, cargador de USB. Estos costados, estas tapas laterales la hacen ver bastante fornida, cosa que me gusta mucho. Y este frente con barras invertidas, la verdad se ve muy bien. Una de las curiosidades que vamos a empezar a ver desde un principio, el ancho de la llanta. A ver si se alcanza a ver ahí, es 110, la de adelante, y la de atrás es 140. Chingate esa llantita. Muchos llorando por meter un 130, y esta ya trae 140. Monoshock trasero, y trae discos adelante y atrás. Pero el de adelante tiene la particularidad de que es una pinza radial. No muy común, nada común más bien en motocicletas de estos precios. Muy bonito. El enfriamiento es por aire y por aceite. Ahí se alcanza a ver el radiador de aceite. Un motor de 250 centímetros cúbicos. Obviamente no son exactos. A ver si alcanzamos a ver. Chihuahua, sí dice 250. Pero vamos a averiguar el dato exacto. El escape, como te lo mostraba, aquí cortito, tipo como las Pulsar. A mí me gusta más que salga por un lado, pero pues sí, es más compacto y estorba menos. El asiento, como podemos ver, en dos piezas, bastante mullido, aunque sí está un poquito cuadrado de aquí, te hace abrir los pies, pero pues obviamente yendo en la parte de arriba sin bajar los pies vas muy cómodo. El de atrás, aunque se ve amplio, está el mullido bajito. Definitivamente no creo que sea tan cómodo, al menos a larga distancia. Y unas buenas agarraderas. Los estribos, eso sí,
Los estribos del pasajero están altos, entonces pues el de atrás entramos de 1 hora, no hay problema. Más allá de 1 hora creo que sí va a ser algo cansado. Los estribos de adelante del chofer, del conductor, son más o menos como los de atrás, cosa que honestamente este tipo de estribo no me gusta muchote, pero bueno, son simplezas. Tu palanca de cambio con retorno, hay que lubricar estas rótulas para que duren más. Y trae una pequeña quilla que la hace ver aún más deportiva. Vemos la parte de atrás que trae su salpicadera interna, su salpicadera trasera, para que proteja ese colín recortadito, y con su portaplaca y su luz de placa, obviamente. El motor, sus terminados, sus colores, su pintura, sus tornillos, todos esos son detalles que me gustan. Se ven muy modernos. Se ve poco tornillo que parezca de ferretería. De hecho, no se ve tornillo de ferretería, todos parecen automotrices, y eso le da un plus. Si bien solo es vista, no es nada extraordinario, pues siempre se va a agradecer una mejor vista en una moto. Los espejos no son muy grandes, habrá que ver la posición idónea para ver bien hacia atrás, con una base que todas las motos de esta marca tienen, una muy parecida. De hecho, la forma del espejo también es muy generada en esta moto. Y pues nada más, realmente sí es una moto bonita, que suena bien, que se le siente el torque nada más al acelerar, y en el mero arranque va a tener su mejor baza. Definitivamente velocidad máxima pues va a ser difícil que la consigamos arriba de 120, 130, pero para una moto urbana es más que suficiente. Creo yo que es una buena opción de compra, una buena opción para primera moto, una buena opción para brincar de 125, o simplemente porque la moto te gustó, porque sí, la verdad es que sí gusta esta moto y mucho. Pues vamos a ver los pies y en general la posición. Un tanto deportivona, con los pies hacia atrás, el cuerpo un poquito inclinado hacia adelante, pero no está demasiado cargado. Y la altura del piso no es que esté muy alto, sino que aquí está un poquito ancho el asiento, pero sí se llega. Al menos con unos 70 vas a llegar fácil. Peso, pues no. Realmente no se siente mucho peso. Pues bien, y vamos a ver tablero. Escape aquí cortito, aquí se acaba el escape. Sonido contundente, aunque nada escandaloso. Me gusta. ¿Quién te habló a ti? Órale. Pues coméntame si esta moto te gusta, si conoces la marca, si las has visto por ahí en las calles o en algún centro comercial. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como El Flamas, de hecho en todos lados ya estoy como El Flamas, en TikTok no sé porque ahorita en la mañana no tenía cuenta, a ver qué pasa con eso. Y como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.